Don José. Vio, Katy, la cara de Fernando cuando usted lo dijo a él primero. No. Rango y jerarquía se imponen en esta empresa. Oiga, dicen los muchachos de la cámara que se ve estupenda. Estupenda, sí. Con ese vestido que parece de peppermint, pero dice que no es peppermint, es rojo. Eso es como... Uva. Uva. Sí, un peppermint de uva, pues. Bueno, de uva, pues es peppermint de uva. Dice que las rayas las hacen más delgadas, más altas. Más estilizada. Más estilizada. ¿Qué más estilo quieren ustedes? Ahí está, pues. Bueno, se lo regalamos para esta mañana de julio. Hay tantas cosas que contarles. Oiga, Fernando, ¿qué le pareció la comparecencia del señor Rolando López Pérez? Es decir, yo había visto ridículos solemnes, pero yo creo que esto ya llegó a grados hiperlativos, sobre todo porque esta persona, es decir, que era el que manejaba la inteligencia de este país, y ahí uno entiende por qué esto se convirtió en una especie de hub de la droga internacional, porque la inteligencia nuestra estaba en otra cosa, no en lo que debía. Bueno, el término de inteligencia es un término que se debe usar para las cosas inteligentes. Lo que hacía el Consejo de Seguridad no era inteligencia. Sí. Lo que hacía el Consejo de Seguridad era la manipulación de hechos para sembrar contrainformación en el país y ellos controlar al presidente y con el presidente, fíjese la palabra que uso, al presidente y con el presidente, el país. Entonces, ¿cuál es el problema de este tipo de personas? Que dicen tantas mentiras, se meten tanto en el negocio de la contrainteligencia, de decir mentiras, que se compran las mentiras como verdades y las hacen suyas, creyendo que los demás somos tontos. Somos imbéciles. Fíjese, la primera cosa, usted, y esto yo solo, usted quiere conocer bien, léase en Crítica y en el Panamá América la versión de esto. Y si quiere ver, léaselo bien. Hay un artículo que aparece en la Estrella de Panamá hoy, Fernando, del profesor Félix Figueroa. Hace mucha falta la lectura comprensiva. O sea, no lea por leer, lea y hágase las siguientes preguntas. Usted tiene una computadora. Y llego yo, y que usted no me conoce a mí, y yo le pido a usted que me preste la computadora para que Fernando, que usted tampoco conoce, haga un trabajo y se la voy a regresar en 5 días. ¿Usted me la va a dar? ¿Verdad que no? Bueno, imagínese ahora que usted es el secretario de la Secretaría de Inteligencia del país, del Consejo Nacional de Seguridad. Le voy a prestar la computadora y yo no sé a quién se la presté, no sé qué hizo, porque en mi computadora no hay nada. Y él dice que se decía que las computadoras del Consejo estaban penetradas controladas por Ricardo Martinelli y por eso él prestó la de él. ¿Usted le cree eso de verdad? Eso no resiste ningún análisis, pero él miente. Miente. Miente más que habla, ¿eh? Miente. Todo lo que dice, miente. ¿Usted conoce al señor testigo protegido? No. Ahora pregúntese. Este testigo protegido fue enviado a Washington. ¿Quién firmó la nota para mandarlo a Washington? Sí. Pregúntese. Además que él no sabe quién está en la Junta de Defensa. ¿No? Pregúntese quién firmó la nota para que este caballero, testigo protegido, se fuera. ¿Quién se ponía en comunicación con los medios de comunicación para brindarle información cuando se hizo la redada del señor director de la policía, Gustavo Pérez, para que todo el mundo estuviera preparado? ¿Quién? Pero entre las cosas que dijo, usted puede extraer la verdad. Acuérdese que cuando alguien dice una mentira, usted le quita el perjuicio, usted puede usar toda la información que él hizo. Es lo que sí reconoció. Es quienes estaban trabajando en esto. Y no hay la menor duda. Y si usted quiere, pregúntele a cualquiera de los que estuvieron detenidos. Y a la estructura de seguridad. Porque ellos son parte de nuestra información. ¿Qué es lo que hacía este caballero? Cómo él extorsionaba. Nos presentaba a nosotros información de investigaciones. Yo les conté el caso del magistrado Benavides. ¿Quién la autorizó a él hacer esa investigación? A ver.
el Consejo de Seguridad no tiene ninguna capacidad para investigar un magistrado de la Corte Suprema de Justicia de este país. Solo la Asamblea. ¿Cómo le acepta da un caso- supuestamente el testigo protegido usa su computadora sin la autorización de un juez? Empezando por ahí. Entonces, si usted va detallando paso a paso, usted le conta que Ricardo Martínez le hizo, no. Usted le conta que él grabó, no. Pero a mí me dijeron. ¿Desde cuándo un testigo puede ser testigo sin ser partícipe del acto que es criminal que se está ejecutando? A ver. Entonces, esta presentación de ayer ridícula le debe llevar a uno a reflexión. Nosotros no podemos convertir el Consejo de Seguridad en ese tipo de institución. Por eso es que yo me opongo vehementemente a la transformación o a la militarización o a dejar en manos de policías que, a pesar que la Constitución diga que no existe la obediencia debida, responden al mando para tomar decisiones que deben ser hechas en el marco de la ley y la Constitución. Y yo recuerdo, Fernando, cuando se estaba discutiendo en el 2007 la reforma esta de la pasada, la PTJ, la DIJ, que en el gobierno final de Martín Torrijos también se cambió la ley que creaba el Consejo de Seguridad. Porque los policías, sobre todo las personas como el señor López, viven en su mente con la teoría de la conspiración permanente. Entonces ellos inventan teorías de conspiración. Si ven a Fernando conmigo almorzando en tal lado, comienzan a decir, presidente, allá estaba Fernando Blandón y nosotros teníamos un camarero, él nos dio la información de que estaban hablando mal de usted. A ver, ¿cuál es el deporte en Panamá? Habla mal del presidente. Habla mal del presidente. Y si era de Varela, ese era el deporte nacional. Sí. Y con justa razón. ¿No? Y todo el mundo habla mal de los presidentes. ¿Qué clase de inteligencia es esa? Entonces, cuando tú dices, no hay nadie en la vida que pueda soportar una investigación, un contrainterrogatorio, cuando usted construye su tesis sobre mentiras. ¿Por qué no la puede recordar? ¿Usted sabía quiénes hablaron con usted con respecto a tal tema? No, es que eran muchos. Bueno, pues dígame el número de uno. No sé. ¿Por qué? Porque es falso. Entonces, la mentira es muy difícil de sostener a lo largo de un interrogatorio. Y lo que quedó evidenciada en el día de ayer es que fue allí a mentir. Y vuelvo a repetirle, el caso de Ricardo Martinelli se ha convertido en un caso emblemático. Yo creo que debieran los profesores de la universidad tomarse caso. Desde cómo se instrumentó en la Corte Suprema de Justicia. Porque la estructura de esto fue montado en la Corte Suprema de Justicia. Yo recuerdo que en la conversación que este señor López tuvo conmigo y con el periodista Álvaro Alvarado, nos hablaba de la Corte Suprema de Justicia y él nos decía a nosotros, hablando mal del magistrado Oiden Ortega, porque Oiden Ortega, como abogado que es, no le paraba bola a él. Y él fue el que impulsó, por ejemplo, a Yu Prado para presidente de la Corte. Y se montaron desde la Corte Suprema. Toda esta estructura no está montada en el Ministerio Público. Esto, en este caso en particular, hablo del caso de Ricardo Martinelli, no voy a... Sí, las demás porquerías las hizo. No voy a mezclar una cosa con otra. El caso de Ricardo Martinelli, que es el que me estoy refiriendo, fue montado en la Corte Suprema de Justicia con la teoría de que esto, el señor Mejía lo iba a evacuar en cuestión de meses, antes que se vencieran los 12 meses de plazo. Por eso es que él enfáticamente se recuerda cuando Mejía decía, cuando se cumplan los 12 meses de usted estar detenido, yo mismo lo voy a buscar para sacarlo de la cárcel. ¿Se recuerda? ¿Se recuerda eso? Y cuando se dieron cuenta que la Corte no tenía competencia, montaron una campaña contra Ortega. ¿Quién dirigió esa orquesta? Entonces, este caballero nos decía a nosotros quién era los buenos. Él decidía quién era el malo y quién era el bueno. Él decidía si usted era malo, si yo era bueno. Y él debe recordar, nosotros tuvimos varias reuniones. Ahí en que ahora es el Hotel Wijhan,
Una vez nos reunimos, el periodista Alvarado y yo, con él y con el exministro Betancourt. Una reunión dura. Reclamándole a nosotros lo que él estaba haciendo. Es decir, si él no se acuerda de eso, no se quiere acordar. Bueno, busquen al pelo pincho ese que todavía está por la policía. Ya habrá forma de saberlo. Pero al final, fíjese cómo responde a los medios de comunicación. Yo no conozco ningún tipo de esos que sea valiente, de verdad. Sí. No es la valentía esa del hombre de honor. No. Ahora él no sabe nada. Fíjense ahora a los subalternos. Cuando usted ve a un jefe eso, diciendo eso, y lo obligaron a usted a hacer exactamente lo contrario, usted puede estar seguro que hay alguien que va a delatar esto, porque la cadena de verdad se va a imponer. Hay gente que no puede vivir con lo que pasó. Y se va a saber. Entonces, si tu jefe te están soltando y te has dejado guindado de la brocha, porque él no sabe nada, él no vio nada, fueron ustedes los que lo hicieron. Entonces usted puede estar seguro que se va a desmoronar la banda de los contrainformantes. Porque es una banda. Eso es lo que son. Son una banda que se convirtió en el poder real. Porque cuando los presidentes sustituyen el talento político por esta mediocridad que se dice llamar inteligencia y que además ellos se autonombran los dueños del miedo. Cuando ellos iban a la cárcel y mandaban mensajeros a la cárcel a los detenidos, ellos eran los bravos de Boston. Sí, los dueños del terror. Si tú no cooperas te vamos a hacer daño. Eso eran ellos. Pero cuando se enfrentan a la justicia, entonces no son tan valientes. Su valentía se desmorona. Eso yo lo que quiero es hacerle un llamado a esto que estamos mirando aquí. Los jueces tienen en sus manos, los jueces que manejan este proceso, tantas contradicciones. ¿No? Fíjense, estimados jueces, puede iniciarse un proceso a cualquier panameño o extranjero que llegue a nuestro territorio sin pasar por la imputación de cargos. No. ¿Verdad que no? No se puede. ¿Puede la defensa de alguien manejar la defensa de esa persona sin tener el completo informe de los fiscales? ¿Por qué el magistrado Mejía no le permitió a la defensa de Ricardo Martinelli tener acceso a esta información? Esta parte del show, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no entregaban los cuadernillos? Porque lo que ustedes vieron ayer del señor Orlando López es una hilvación y estaba hilvanando, ¿no?, el sorfeo político. Porque él no es un cuadro de inteligencia. Sí, él no es un cuadro de política. Él es un cuadro de militar de baja formación como militar y de baja formación intelectual. Eso es lo que es él. Entonces llega al poder y se manipula desde el presidente para abajo pasando información y contrainformación y creyéndose que él es el Dios. Por eso que los que diseñaron los sistemas democráticos y dieron el sistema de pesos y contrapesos para evitar que gente así se apodere de la vida de los demás. Porque en el hacer de él destruyó a centenares de hogares. Es que no se miran del daño que han hecho, porque si hay alguien que cometió un delito, debió pasar por la justicia, no por el tren que ellos inventaron. Esa no es la justicia. Porque él no es la justicia. Primero que debe saber él. Y él no es un panameño que está por encima de los demás. Y ayer viéndolo, lo vi retratado. Allí. Y yo recuerdo esto, porque cuando a mí me tocó ser parte de los testigos en el indictment del general Noriega, me di cuenta
de lo flojos que son estos oficiales de llamados de inteligencia. Bueno, y este Porque policía son manipuladores jugando a jugando a de detective. que ellos son el miedo. Nosotros te rofeamos, te mandamos, te seguimos, te interceptamos, te mandamos mensajes, te tenemos en la mano, te apretamos la tuerca aquí. Pero a la hora que ellos tienen que enfrentar la verdad sin el poder que los cubra, son esos que están ahí. Entonces, ¿qué dejan? A funcionarios intermedios atrapados en cosas indebidas. Entonces yo le quiero decir a lo siguiente, a todos los miembros del Consejo de Seguridad y de la Policía Nacional. Usted, como funcionario de la Policía Nacional, como miembro del Consejo Nacional de Seguridad, como miembro de la DJ, usted no tiene ninguna razón para violar la ley. Y si usted lo hace, usted está cometiendo un delito. Punto. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahí. Yo les pido a todos los oficiales de la Policía Nacional que se lean lo que dijo ayer el señor Rolando López. Y ustedes que saben exactamente lo que él hizo, saquen ustedes sus propias conclusiones. ¿Y por qué es importante que lo lean? Para que no cometan esos errores. Porque el Consejo de Seguridad no está para hacer lo que él hizo. Primero. Dos, ningún oficial de los estamentos de seguridad puede abusar de sus derechos ciudadanos. Fíjese que aquí hay policías que lo paran a usted en la calle y le preguntan, ¿para dónde va usted? Yo no tengo que decirle a él para dónde yo voy. Yo soy un ciudadano panameño y comienzan a inventarse, porque eso del Pelepolis, para mí, es un abuso de autoridad. Pero nosotros nos acostumbramos a ceder nuestros derechos. Entonces yo quiero que los policías, los sargentos, los tenientes, los capitanes, los mayores, lean cuidadosamente lo que se publica. Y miren todos los periódicos. Usted que lo conoció a él, todos los que fueron llevados a esto, lean lo que le mandaron a hacer. Y mire lo que él dice de lo que él sabe. Él no sabe nada, él no dio una orden de nada, porque no hay constancia. Fíjese que quienes firman las constancias, ¿quiénes son? Los otros. Sí. Porque ahí donde tiene su escape. Él cree que tiene su escape. Fíjese qué pasó cuando los abogados de la defensa presentaron en la computadora y salió el nombre que esa computadora era del señor López. Eso fue un golpe demoledor. Y es lo que se preparó para decir, no, es que yo presté la... Mire el cuento no sé infantil que un hombre que está encargado del... Imagínense que el director o la directora de la CIA ahora mismo me prestara la computadora a ella, a mí, pues, para que yo... No te la presto un minuto, la dejo que te la lleves. Para que yo me la lleve para alguien que quiere cooperar en una investigación de Irán. Esa tontería, que no tiene ningún sustento, el tribunal de juicio debiera evaluarlo. Yo creo que ya esto debiera pararse. Pero lo bueno fue que él fue, y ahora los subalternos pueden leer lo que él dijo y compararlo con lo que ustedes saben y todos sabemos que él hizo. Y entonces ustedes sacarán sus propias conclusiones. Y los partidos políticos deberán entender cómo fue posible que una estructura de un par de oficiales llegó a controlar la estructura política del gobierno que ustedes ayudaron a poner ahí en la presidencia y ustedes fueron marginados. Porque simplemente mandaban las informaciones, hablando contra ustedes. Y así siempre ha sido esto. Cuando usted mete a estos policías, tienen la cabeza llena de la contrainteligencia y las conspiraciones. En la vida, en la presidencia, los presidentes necesitan gente inteligente de verdad, gente que sepa de medicina, gente que sepa de seguridad, gente que sepa de ingeniería, gente que sepa de turismo. Esa es la inteligencia que se necesita. La inteligencia policíaca es para perseguir el delito y para eso hay gente especializada. Este país debe poner un alto a la escalada que ellos dieron de ascenso a las estructuras de poder que ha sacado del
la participación en el Estado de la gente que tiene talento de verdad. Esos no son nada inteligentes. Nosotros, bajo la dirección de Omar Torrijos, creamos una unidad de inteligencia política estratégica y había una unidad de G2 para la inteligencia policíaca. Y le puedo decir, Manuel Antonio Noriega era un oficial de inteligencia mundial. Sí, ese tipo estaba Mundial. formado. Usted es un policía de tránsito metido a... Y usted nunca lo vio escribiendo ni hablando mal de nadie. Y nunca dijo nada. Pero lo quiero decir porque tenemos que aprender de esta experiencia. Yo quisiera, le hago un llamado a los señores del Tribunal de Juicio. Hemos visto tanta inconsistencia que demuestra que la Corte Suprema de Justicia, bajo la jefatura del señor Mejía Jerónimo Mejía. y del señor Harry Díaz, nos ha entregado lo peor de la justicia panameña y los errores garrafales que se cometieron en violación a procesos jurídicos claramente establecidos en el Código Procesal Penal y en la Constitución y en los tratados internacionales que la República de Panamá ha firmado. ¿Usted quiere eso para Panamá? No. Igual que yo no quiero que por apuros y por venganza destruyamos lo que nos queda de institucionalidad. Debemos entender que requerimos mucha madurez para enderezar este entuerto. Y la primera cosa que tenemos que hacer es estar vigilantes. No permitir más el abuso de los derechos humanos. Punto. Y tenemos que hacer una jornada para ello. Bien, voy a terminar con algunas cosas. El presidente Cortizo está en Nueva York. Ayer se entrevistó con Mike Corbat, que es el jefe alto ejecutivo del Citibank. Hoy se está entrevistando con las agencias evaluadoras de riesgo para explicarle a ellas, ¿no?, lo que el gobierno de él pretende hacer con respecto a la lista de Gafi, que les preocupa a las evaluadoras de riesgo, pero más les preocupa a las evaluadoras de riesgo varias cosas. Les preocupa la certeza judicial. Les preocupa la educación como instrumento de preparar a Panamá y la transparencia del proceso bancario panameño, que ha mejorado bastante, pero les preocupa, ¿no?, la capacidad de Panamá de manejar con disciplina sus finanzas públicas. Entonces no podemos tener desarrollo a mediano y largo plazo si no hacemos una reforma estructural en educación, en salud, y a la vez sin hacer una reforma estructural en el sistema judicial panameño. A pesar de las dificultades que tenemos, el mundo todavía tiene gran confianza en nosotros. Lo vimos el miércoles pasado, cuando acudió masivamente a salir a comprar nuestros bonos. Es una buena noticia. Pero eso no quiere decir que estamos bien. Eso es lo que quiere decir que hemos construido algo que es todavía capaz de dar más. ¿Y qué es capaz de dar? Producir ahorros para invertir. Y hacer un llamado a las estructuras de la Asamblea Nacional a prestar atención al desorden que estamos armando. Fíjese, ayer escuchaba a un diputado de Colón fomentar la anarquía. Sí. Fomentar la anarquía con respecto a Panamá. Y bueno, estamos bien, vamos a... Aquí hay leyes que cumplir. Nosotros tenemos que mirar con cuidado las inversiones que hemos hecho en puertos, las inversiones que hemos hecho en minas. ¿Ustedes quieren destruir el país? Bueno, así fue que se destruyeron las bananeras. Y el resultado fue cómo Barú se quebró. No se ha vuelto 20 años después. Hay que resolver el problema migratorio. Sí, hay que resolverlo. Con calma. Ayer escuché a Zulay en un tono como debe ser. Ella tiene un proyecto de ley, el presidente va a mandar otro, vamos a buscar una solución a este proyecto. ¿En el marco de qué? En el marco del interés nacional. ¿Vamos a reformar la Constitución? Sí, vamos a hacerlo en el marco del interés nacional. Hay que hacer más consulta, hay que hacer más debate. Pero tenemos que sacar a los López de esta ecuación. A los Betancur. A los López, a eso digo, a los López, a los que se creen
que ellos son los vivazos y que nos pueden mentir y nosotros vamos a decir, ay, qué tipo más inteligente. Yo jamás pensé que Panamá, el Panamá por el que luchamos nosotros, el Panamá que divorciamos en segundas nupcias con el general Torrijos, la Guardia Nacional de la oligarquía, y hubiera quedado en manos de quién. Hoy, los estamentos de seguridad tienen un deber de devolverle a la institución la credibilidad que han perdido. Y el Consejo de Seguridad tiene un deber de devolver la civilidad a esa institución. Y nosotros tenemos un deber, recomponer el sistema de justicia y reforzar el Ministerio Público. ¿Me parece? Hombre, yo creo que no se diga más.